La noche en el sur de Luisiana no desciende, se filtra desde el suelo. Brota de las aguas estancadas del bayú, una exhalación húmeda y densa que se aferra a la piel como una segunda mortaja. En el año 1871, en plena era de una reconstrucción que se deshacía como tela vieja. Este aire espeso transportaba más que el zumbido de los insectos y el aroma dulzón de la vegetación en descomposición. Llevaba consigo el peso de historias no contadas y de violencias silenciosas. Fue en medio de este crepúsculo sofocante cuando 3 jinetes emergieron de la línea de árboles que separaba la modesta parcela de Silas del laberinto de cipreses. No llegaron al galope, ni con gritos que anunciaran su propósito. Se movieron con la parsimonia de quienes no esperan resistencia, con la certeza de que el mundo estaba ordenado a su favor y que la noche les pertenecía por derecho de nacimiento y de fuerza. Su presencia era una mancha oscura contra el lienzo anaranjado del último sol. Silas los observó desde el porche de su cabaña, una estructura simple de madera que parecía tan cansada como el hombre que la habitaba. No se levantó, no buscó un arma. Sus manos, callosas por el trabajo en los campos de caña, descansaban sobre sus rodillas. Su rostro, un mapa de 38 años vividos con la cabeza gacha, no mostraba sorpresa ni miedo, solo una quietud profunda, casi antinatural. Los hombres detuvieron sus caballos a pocos metros, sus sombras alargándose hasta tocar los pies descalzos de Silas. El del centro, el más joven y con la arrogancia propia del hijo de un terrateniente, habló sin desmontar. Su voz era tranquila, casi cortés, lo que la hacía infinitamente más amenazante. «Silas», dijo, como si pronunciara el nombre de una herramienta, «¿vas a dar un paseo con nosotros?» No era una pregunta. Era la enunciación de un hecho inmutable, como la salida del sol o la llegada de la marea. Silas asintió lentamente, una única vez, y se puso de pie. La sumisión de Silas era tan completa que pareció desconcertar a uno de los hombres por un instante. Esperaban un ruego, una chispa de desafío, algo que justificara la soga que uno de ellos ya sostenía en la mano. Pero no hubo nada. Silas extendió las muñecas hacia adelante. Un gesto de entrega absoluta. La cuerda áspera mordió la piel, pero los músculos de sus brazos permanecieron laxos, sin ofrecer la más mínima tensión en contra. El hombre que lo ataba tiró del nudo con una brusquedad innecesaria, un pequeño acto de dominación para una audiencia que no existía. Silas no desvió la mirada de sus captores. Sus ojos estaban fijos en el borde del pantano, donde la niebla comenzaba a levantarse del agua como un ejército de fantasmas. Parecía estar midiendo la distancia, calculando la densidad de la bruma, leyendo un lenguaje que solo él entendía. Sus manos, ahora unidas, fueron empujadas contra su espalda mientras lo subían a uno de los caballos. El pequeño grupo se adentró en el bayú, abandonando el mundo ordenado de los campos por el caos primordial del pantano. El sendero era apenas una sugerencia, un camino de lodo y raíces que se hundía en la penumbra. Los árboles de ciprés, con sus bases anchas y sus ramas cubiertas de musgo español, se alzaban como centinelas de un reino olvidado. El aire se volvió más pesado, cargado con el olor de la vida y la muerte entrelazadas. Los sonidos de la civilización se desvanecieron, reemplazados por el coro nocturno de ranas, grillos y los chapoteos distantes de criaturas invisibles. Los hombres hablaban en voz baja, compartiendo una botella de whisky, su confianza inquebrantable. Se sentían dueños de aquel lugar, amos de la noche y del hombre que llevaban atado. No se percataron de que Silas, a pesar de sus ataduras, ya no era un prisionero. Lo habían llevado a casa, al único lugar donde las reglas de ellos dejaban de tener validez. A medida que avanzaban, la niebla se espesaba, transformando el paisaje en una sucesión de formas fantasmagóricas. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, aislando al grupo en una burbuja de luz temblorosa proveniente de una única linterna. El mundo exterior se convirtió en un muro blanco y húmedo. Los sonidos se distorsionaban, haciendo imposible determinar su origen o su distancia. Para los jinetes, el pantano se estaba volviendo un lugar confuso y hostil, un laberinto sin mapa. Para Silas, la niebla era un manto, un aliado que conocía desde hacía mucho tiempo. Cada curva del sendero, cada árbol retorcido,
Era un punto de referencia en su mente. Mientras sus captores se sentían cada vez más perdidos, él estaba trazando un mapa de escape, analizando las debilidades de la comitiva, escuchando el ritmo de sus respiraciones y el creciente nerviosismo que se escondía bajo sus bravuconadas. La arrogancia de sus captores era el arma más poderosa que él tenía a su disposición. Finalmente, llegaron a un claro. En el centro, un viejo roble se erguía como un patíbulo natural, sus ramas extendidas como brazos huesudos. El suelo estaba pisoteado, desnudo de vegetación, un signo de que aquel lugar había sido testigo de rituales similares en el pasado. Otros 6 hombres los esperaban allí, sus figuras recortadas contra el débil resplandor de una hoguera. 9 en total, 9 hombres armados, seguros de su poder y de la impunidad que les otorgaba la noche. Bajaron a Silas del caballo con un empujón, haciéndolo tropezar. Cayó de rodillas en el lodo, pero su rostro permaneció impasible. El grupo se reunió a su alrededor, formando un círculo. La atmósfera era casi festiva, una celebración macabra de su dominio. Para ellos, la noche apenas comenzaba. Era un ejercicio rutinario de terror, un mensaje que enviarían a la comunidad de libertos a través del cuerpo de este hombre anónimo. No podían imaginar que el verdadero terror aún no había despertado. El líder del grupo, el hijo del terrateniente, se acercó a Silas. Se agachó, su rostro iluminado por el fuego, una máscara de desprecio y poder. «Silas», dijo, su aliento apestando a whisky, «¿tienes algo que decir? ¿Alguna oración para tu creador?» Se rió, y los demás se unieron a él, un coro de risas ásperas que se perdió en la niebla. Silas levantó la vista por primera vez. Sus ojos no reflejaban súplica, sino una calma helada, una profundidad que el joven no pudo interpretar. No había miedo en esa mirada. Había algo más antiguo, más pesado. Era la mirada de un hombre que había visto el fin del mundo y había regresado. Por un fugaz instante, la sonrisa del líder vaciló. Vio en esos ojos no a un aparcero, sino a un extraño, a un hombre que no encajaba en la historia que ellos habían escrito para esa noche. La confusión duró solo un segundo antes de que la arrogancia la borrara por completo. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido agudo y seco, el crujido de una rama pesada partiéndose en dos, resonó desde la oscuridad impenetrable más allá del claro. No fue un sonido natural, fue demasiado deliberado, demasiado cercano. Todos los hombres se giraron instintivamente hacia la fuente del ruido, sus conversaciones y risas muriendo en el acto. El silencio que siguió fue más tenso que cualquier grito. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los hombres, su voz repentinamente despojada de su confianza. El líder frunció el ceño, molesto por la interrupción. «No, probablemente un caimán o un ciervo», espetó, aunque su propia mirada se demoró en la pared de niebla un segundo más de lo necesario. En esa breve ventana de distracción universal, nadie se fijó en Silas. Nadie vio el sutil cambio en su postura, la tensión controlada que recorrió sus hombros, ni cómo sus dedos, atados pero no inmóviles, comenzaron a trabajar en el nudo con una eficiencia metódica y silenciosa. La cacería estaba a punto de invertirse. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo esta historia. Y si ya te ha atrapado, considera suscribirte. La de mañana no será más ligera. El día de Silas comenzaba antes que el sol, en esa hora gris y sin nombre en la que el aire del pantano es frío y pesado, como un sudario húmedo. No necesitaba un reloj. Su cuerpo, afinado por años de una disciplina que no tenía nada que ver con la agricultura, se despertaba con una precisión interna. El primer movimiento era siempre el mismo: sentarse en el borde de su catre de cuerda, sentir la aspereza de la madera bajo sus pies descalzos y escuchar. Escuchaba el coro de los insectos nocturnos cediendo el paso a los pájaros del amanecer, el suave murmullo del agua estancada, el lejano crujido de un árbol asentándose en la tierra blanda. Era un ritual de orientación, una forma de confirmar que el mundo seguía siendo el mismo que la noche anterior, que ninguna amenaza se había deslizado a través de la delgada membrana de la oscuridad. Solo después de este inventario silencioso, se ponía de pie, sus movimientos económicos y deliberados, sin un solo gesto desperdiciado. La quietud
no era en él un signo de pereza, sino de una energía contenida y vigilante. Su cabaña era un espacio de necesidad, no de comodidad. Una sola habitación con una mesa, una silla y el catre. Las paredes de madera sin tratar estaban marcadas por el tiempo y la humedad, y el techo de hojalata a veces goteaba durante las tormentas más fuertes. Preparaba su café en una pequeña estufa de leña, un proceso metódico que llenaba el pequeño espacio con un aroma amargo y terrenal. Mientras el agua se calentaba, afilaba sus herramientas de trabajo con una piedra de amolar que había llevado consigo desde un pasado que mantenía enterrado. El sonido rítmico del acero contra la piedra era una de las pocas melodías que rompían el silencio de sus mañanas. No había prisa en sus acciones, solo una cadencia constante, la de un hombre que ha aceptado que sus días se medirán por la repetición de tareas simples. Para cualquier observador, su vida parecería un círculo cerrado de trabajo y descanso, una existencia reducida a su forma más elemental, despojada de ambición o esperanza. Era precisamente esa apariencia de insignificancia la que le había permitido sobrevivir. Antes de salir, se paraba en el porche y escrutaba el horizonte. Observaba la forma en que la niebla se aferraba a los cipreses, la dirección del viento apenas perceptible en el movimiento del musgo español, el color del cielo que predecía el calor del día. No era la mirada de un granjero preocupado por su cosecha, sino la de un explorador evaluando un territorio potencialmente hostil. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra y al camuflaje, registraban detalles que otros pasarían por alto: una rama rota que no estaba allí el día anterior, una huella animal fresca cerca del borde del agua, el patrón de vuelo de una garza asustada por algo invisible. Este lugar, que para otros era un laberinto sofocante y peligroso, para Silas era un texto que sabía leer con fluidez. Conocía sus ritmos, sus secretos y sus peligros. El pantano no era su enemigo. Era el único testigo silencioso de quién era en realidad y el único aliado en el que podía confiar plenamente en un mundo construido para aplastarlo. El trabajo en el campo de caña era una penitencia bajo el sol implacable de Luisiana. El aire, espeso y cargado de humedad, hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. El sudor empapaba su camisa de algodón hasta pegársela al cuerpo, y el lodo se adhería a sus botas, añadiendo peso a cada paso. Silas trabajaba solo, en una parcela arrendada al terrateniente local, un acuerdo que era poco más que una forma legal de servidumbre. El machete se levantaba y caía con una regularidad hipnótica, cortando los tallos gruesos con un silbido sordo. No trabajaba con furia ni con desesperación, sino con una resistencia metódica, conservando su energía, midiendo su esfuerzo para durar hasta el anochecer. Otros aparceros a veces cantaban o hablaban entre sí a través de los campos, sus voces un intento de ahuyentar la soledad y la monotonía. Silas permanecía en silencio. Su silencio era un muro, una fortaleza que había construido a su alrededor para mantener el mundo a distancia y para evitar que nadie viera más allá del simple trabajador que pretendía ser. Durante el día, el mundo de los hombres blancos existía a una distancia calculada. A veces, el capataz pasaba a caballo por el borde del campo, su figura un recordatorio constante de la jerarquía que gobernaba esa tierra. No se detenía a hablar con Silas, simplemente lo observaba desde lejos, asegurándose de que el trabajo se hiciera. Silas nunca levantaba la vista, mantenía su mirada fija en la caña, su cuerpo inclinado en una postura de sumisión que había perfeccionado hasta convertirla en una segunda naturaleza. Sabía que ser invisible era su mejor defensa. Cualquier signo de desafío, cualquier mirada sostenida por demasiado tiempo, cualquier palabra fuera de lugar, podía ser interpretado como una provocación. En el sur de 1871, la paz para un hombre negro era una actuación constante, un ejercicio diario de autoanulación. Aprendió a moverse por ese mundo como se movía por el pantano, en silencio, dejando el menor rastro posible, consciente de que un solo paso en falso podía activar una trampa mortal. El calor del mediodía era un enemigo físico, una presión que aplastaba el paisaje y silenciaba a la mayoría de las criaturas. Silas se refugiaba bajo la sombra de un solitario roble en el borde de su parcela
para su comida del mediodía, un trozo de pan de maíz y un poco de agua de su cantimplora. No comía con prisa, masticaba lentamente, sus ojos barriendo constantemente el entorno. Era un hábito de la guerra que nunca lo había abandonado. Incluso en la aparente calma de un día de trabajo, una parte de su mente permanecía en alerta, catalogando sonidos, movimientos y olores. Escuchaba el zumbido de una abeja, el susurro de una serpiente en la hierba alta, el lejano ladrido de los perros de la plantación. Cada sonido tenía un significado, una historia. Esta hipervigilancia era agotadora, una carga constante sobre su alma, pero era el precio de la supervivencia. La guerra le había enseñado una lección fundamental. El peligro rara vez se anuncia con un grito, casi siempre llega en el silencio que lo precede. A veces, su aislamiento se veía interrumpido por la necesidad de ir al pequeño almacén que servía a la plantación y a las parcelas circundantes. Era un viaje que hacía con renuencia, solo cuando era absolutamente necesario. El almacén era un microcosmos del mundo exterior, un lugar donde las reglas no escritas de la supremacía se aplicaban con un rigor sofocante. Los hombres blancos se congregaban en el porche, sus conversaciones se detenían y sus miradas se posaban sobre él en cuanto aparecía. Dentro, tenía que esperar en silencio a que todos los clientes blancos fueran atendidos, sin importar si él había llegado primero. Se paraba junto a la puerta, con el sombrero en la mano y la vista en el suelo, su cuerpo tenso, esperando el gesto condescendiente del tendero que le indicaría que era su turno. Cada visita era una humillación calculada, un recordatorio de su lugar en el orden de las cosas. Las interacciones eran breves y funcionales. Pedía lo que necesitaba, harina, sal, queroseno, en voz baja y respetuosa. Pagaba con el poco dinero que le quedaba después de que el terrateniente se llevara su parte desproporcionada de la cosecha. El tendero, un hombre con ojos fríos y una sonrisa que nunca llegaba a ellos, contaba el dinero lentamente, como si dudara de su validez. Silas soportaba el escrutinio sin pestañear, aceptaba el trato porque la alternativa era el conflicto, y el conflicto era una puerta que se había jurado a sí mismo no volver a abrir. Había visto a dónde conducía la violencia, cómo consumía todo lo que tocaba, dejando solo cenizas y fantasmas. Así que aguantaba el desprecio, la condescendencia, la amenaza latente en cada mirada. Lo guardaba todo en un compartimento sellado de su interior, junto con los recuerdos del hombre que solía ser. El viaje de regreso a su cabaña se sentía como una retirada a un santuario, un escape del campo de batalla social. En su aislamiento, Silas encontraba una forma de paz. El pantano no lo juzgaba. Los árboles no lo miraban con odio. Los animales nocturnos no conocían el color de su piel. En la soledad de su parcela, podía bajar la guardia, aunque solo fuera un poco. Podía permitirse el lujo de ser simplemente un hombre, no un símbolo o un problema. Observaba la vida del bayou con una fascinación tranquila. Veía a las tortugas tomar el sol en los troncos caídos, a los martines pescadores zambullirse en busca de peces, a los caimanes deslizarse por las aguas negras con una gracia prehistórica. Sentía una afinidad con estas criaturas, con su existencia silenciosa y autosuficiente. Ellos, como él, se regían por las leyes primordiales de la supervivencia, no por las construcciones arbitrarias y crueles de los hombres. El pantano era su iglesia, su refugio, el único lugar donde su alma, marcada por la guerra y oprimida por la paz, podía respirar. El atardecer traía consigo un cambio en la atmósfera. El calor del día se disipaba lentamente, reemplazado por una brisa fresca que se levantaba del agua. La luz se volvía dorada y luego púrpura, pintando el cielo con colores melancólicos. Para muchos, el anochecer era un momento de descanso y alivio. Para Silas, era un tiempo de transición, una señal de que las reglas estaban a punto de cambiar. La noche en Luisiana no pertenecía a los terratenientes ni a los capataces. Pertenecía a otras fuerzas, algunas naturales, otras humanas y mucho más siniestras. Era la hora en que los hombres que gobernaban el día se ponían máscaras y se convertían en jinetes fantasmales, dispensando su propia versión de justicia bajo el manto de la oscuridad. Silas lo sabía, lo sentía en el aire,
en el silencio que se volvía más profundo, más expectante. Su rutina nocturna era tan metódica como la de la mañana. Limpiaba sus herramientas con aceite para protegerlas del óxido, un gesto de respeto por los instrumentos que le permitían ganarse la vida. Preparaba una cena sencilla, a menudo solo frijoles y arroz, que comía en el porche, mientras observaba cómo la noche se apoderaba del paisaje. No encendía una lámpara de queroseno hasta que la oscuridad era total. Prefería dejar que sus ojos se adaptaran a la luz menguante, un viejo hábito que le permitía ver más lejos y con más claridad en la penumbra que la mayoría de los hombres. Su capacidad para moverse y funcionar en la oscuridad era una de sus habilidades más preciadas, una ventaja que había mantenido oculta como un arma secreta. En un mundo donde la luz representaba el orden y la seguridad de sus opresores, Silas había aprendido a encontrar su propia seguridad en las sombras. Después de comer, no se retiraba inmediatamente al interior. Permanecía sentado en su mecedora, inmóvil, convirtiéndose en una parte más de la noche. Escuchaba el coro creciente de las ranas y los grillos, el chapoteo ocasional de un pez en el agua, el ulular de una lechuza en la distancia. Cada sonido era una nota en una sinfonía que conocía de memoria. Podía distinguir el paso de un ciervo del de un jabalí, el grito de un ave de rapiña del de su presa. Esta comunión con la noche no era solo una fuente de consuelo, era una red de inteligencia. El pantano le hablaba, le advertía de cualquier anomalía, de cualquier presencia extraña que perturbara su equilibrio natural. Su aparente pasividad era, en realidad, un estado de máxima alerta, una meditación vigilante que le permitía sentir el pulso del mundo que lo rodeaba. Era un centinela solitario en un puesto de avanzada que solo él conocía. La gente de la comunidad de libertos cercana lo consideraba un hombre extraño, casi un fantasma. Lo veían en los campos, trabajando en silencio, y en el almacén, esperando pacientemente su turno, pero nadie lo conocía realmente. No asistía a la iglesia los domingos ni participaba en las reuniones comunitarias. Su aislamiento era tan completo que se había convertido en una fuente de especulación y desconfianza. Algunos decían que estaba marcado por la guerra, que había visto demasiado y había perdido la capacidad de conectar con otros seres humanos. Otros susurraban que tenía un secreto oscuro, una razón para esconderse del mundo. No estaban del todo equivocados. Silas llevaba el peso de su pasado como una armadura invisible. La soledad no era una elección, sino una necesidad. La cercanía con otras personas implicaba el riesgo de que vieran las grietas en su fachada, que vislumbraran al soldado que se escondía detrás del aparcero. Esa noche en particular, el aire se sentía diferente, más pesado. La niebla se levantaba del bayú más temprano y más densa de lo habitual, una pared blanca y espectral que se tragaba la luz de la luna. Los sonidos de la noche parecían amortiguados, distantes, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Silas lo notó desde su porche. Sintió una tensión en el ambiente, una alteración sutil en el flujo normal de las cosas. No era algo que pudiera explicar con palabras, sino una certeza visceral, una intuición afilada por innumerables noches pasadas en territorio enemigo. No había pánico en él, solo una mayor quietud, una concentración de sus sentidos. Su mirada se fijó en el sendero que conducía desde la plantación principal hasta su cabaña, una línea oscura que se perdía en la creciente bruma. No sabía qué venía, pero sabía que algo se acercaba, y él estaría listo. A lo lejos, el sonido de los cascos de los caballos rompió el silencio. No era el ritmo constante de un viajero solitario, sino el trote deliberado de varios jinetes moviéndose juntos. El sonido era todavía débil, filtrado por la niebla y la distancia, pero inconfundible para un oído entrenado. Silas no se movió. Sus manos, que habían estado descansando en sus rodillas, se cerraron lentamente en puños, un movimiento casi imperceptible. Sus hombros se enderezaron una fracción de pulgada. El hombre que el mundo veía, el aparcero sumiso y silencioso, comenzó a retroceder, a disolverse en el interior de su propia piel. En su lugar, otro hombre estaba emergiendo, un hombre forjado en el fuego y la sangre, un hombre que había hecho de los pantanos su hogar y de la noche su aliada.
La actuación que había mantenido durante años estaba a punto de terminar. El telón de niebla estaba bajando. Se mantuvo sentado en la mecedora, una silueta tranquila contra la tenue luz que se filtraba desde el interior de su cabaña. La decisión de no correr, de no esconderse, fue instantánea y calculada. Huir ahora solo confirmaría su culpabilidad en cualquier crimen que le imputaran y convertiría la noche en una cacería en sus términos. Era mejor enfrentarlos aquí, en el umbral de su propio territorio, y permitirles creer que tenían el control total. Su mente trabajaba con una velocidad y claridad asombrosas, evaluando escenarios, calculando probabilidades, preparando contramedidas. La sumisión sería su camuflaje, la arrogancia de ellos sería su arma. Mientras los jinetes se acercaban, la respiración de Silas se volvió más lenta y profunda, un ejercicio de control que había aprendido para calmar su corazón en medio del caos de la batalla. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Cuando las tres figuras emergieron de la niebla, sus formas oscuras y amenazantes a lomos de sus caballos, Silas los encontró con una expresión de cansancio resignado. No había sorpresa en su rostro, ni desafío. Les ofreció la imagen exacta que esperaban ver, la de un hombre roto por el trabajo y la opresión, un hombre que aceptaría su destino sin luchar. Era la máscara perfecta, pulida por años de práctica. Les permitió acercarse, medir la distancia, sentir la embriaguez de su poder indiscutible. Dejó que sus sombras lo envolvieran, que su presencia llenara el pequeño espacio frente a su hogar. Sabía que el primer error de un cazador es subestimar a su presa, y estos hombres, borrachos de su propia autoridad y cegados por su odio, no solo lo estaban subestimando, ni siquiera lo veían como un hombre. El líder del grupo, el joven heredero de la plantación, habló. Su voz, tranquila y condescendiente, selló el final del mundo normal de Silas. Silas, vas a dar un paseo con nosotros. No era una invitación, sino una sentencia. En ese momento, el pasado que Silas había intentado enterrar con tanto esmero se abrió paso a través de la tierra blanda de su presente. El soldado, la sombra del pantano, el hombre que sobrevivió haciéndose el muerto entre sus hermanos caídos, respondió desde las profundidades de su ser, pero la voz que salió fue la del aparcero, suave y sin resistencia. Se puso de pie lentamente, un hombre aparentemente derrotado, dirigiéndose hacia su destino. Sin embargo, sus ojos, por un breve instante antes de bajarlos al suelo, no reflejaban miedo. Reflejaban el frío y tranquilo enfoque de un estratega que acababa de ver el campo de batalla con claridad por primera vez. El juego había comenzado. El equilibrio de los días de Silas se medía en el ritmo de su machete. El sol salía, él trabajaba, el sol se ponía, él descansaba. Era un pacto simple con la tierra y el tiempo, una cadencia que había construido para mantener a raya los fantasmas de su pasado. El mundo de los hombres, con sus jerarquías y sus odios silenciosos, existía al otro lado de una frontera invisible que él rara vez cruzaba. Su parcela era su nación, y el silencio, su constitución. Durante meses, esta paz autoimpuesta se había mantenido, frágil pero intacta. Creía que si se hacía lo suficientemente pequeño, lo suficientemente insignificante, la marea de la historia pasaría de largo sin notarlo. Era la lógica de la presa que se queda inmóvil, esperando que la mirada del depredador se desvíe hacia un objetivo más visible, más ruidoso. La normalidad era una actuación, y Silas era un actor disciplinado. La primera fisura apareció no como un trueno, sino como una quietud. El capataz, un hombre llamado Reeves que normalmente pasaba a caballo con apenas una mirada de reojo, detuvo su montura en el borde del campo de caña. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, observando a Silas trabajar durante casi 5 minutos. El sol se reflejaba en el cañón de la escopeta que descansaba sobre su regazo. No era una amenaza abierta, pero era una desviación de la rutina, un cambio en el guión. Silas no levantó la vista. Siguió cortando la caña con el mismo ritmo metódico, cada músculo de su espalda consciente del peso de esa mirada. Sintió el escrutinio como un cambio en la presión del aire. Cuando Reeves finalmente espoleó a su caballo y se marchó, el silencio que dejó atrás era más pesado que antes. Algo había sido evaluado.
Se había tomado una medida. Días después, la necesidad de sal lo obligó a hacer el viaje al almacén. El porche, usualmente un lugar de conversaciones ociosas y escupitajos de tabaco, enmudeció cuando él se acercó. Las miradas que recibió no eran las habituales de desdén perezoso. Eran agudas, enfocadas, casi inquisitivas. Eran los mismos hombres de siempre, pero su postura colectiva había cambiado. Se habían convertido en un jurado silencioso. Silas bajó la cabeza, se quitó el sombrero y entró, sintiendo sus ojos clavados en su espalda. El aire dentro de la tienda estaba igual de cargado. El tendero, que lo conocía de vista, lo miró como si nunca lo hubiera visto antes, con una frialdad que borraba cualquier atisbo de familiaridad. El mundo había decidido colectivamente que ya no era invisible. Esperó junto a la puerta, mientras el tendero atendía a otros 2 clientes blancos que habían llegado después que él. Era una humillación rutinaria, una parte esperada del ritual, pero esta vez el acto fue realizado con un énfasis deliberado. El tendero se movía con una lentitud exagerada, entablando una conversación trivial sobre el clima, prolongando la espera de Silas, convirtiéndola en un espectáculo para la audiencia del porche. Cuando finalmente llegó su turno, el tendero simplemente lo miró y esperó. No preguntó qué quería. El silencio se alargó, obligando a Silas a romperlo. «Un saco de sal, por favor», dijo en voz baja. La transacción se completó con el mínimo de palabras, cada gesto del tendero impregnado de una nueva capa de desprecio. Era un poder pequeño y mezquino, pero era un mensaje claro. Las reglas, por informales que fueran, se estaban endureciendo. El camino de regreso a su parcela se sentía más largo de lo normal. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del sendero polvoriento. A mitad de camino, se encontró con el hijo del terrateniente y uno de sus amigos a caballo. Ocupaban todo el ancho del camino. En lugar de hacerse a un lado, detuvieron sus caballos, bloqueándole el paso. Silas se detuvo, esperando. El joven terrateniente lo miró de arriba abajo, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. No dijeron una palabra. El silencio se estiró, denso y cargado de intención. Fue una prueba de voluntad, una demostración de quién controlaba el espacio. Después de lo que pareció una eternidad, Silas tiró suavemente de las riendas de su mula y la guió fuera del sendero, a través de la zanja fangosa para rodearlos. Mientras pasaba, escuchó una risa ahogada a sus espaldas. No miró hacia atrás. Al llegar a los límites de su tierra, notó algo más. En un viejo poste de cerca que marcaba la entrada al sendero hacia su cabaña, alguien había atado un trozo de tela blanca. No era una bandera, ni una señal casual. Era un nudo específico, un lazo corredizo en miniatura, dejado a la altura de los ojos. Un objeto que no tenía ninguna razón natural para estar allí. Era un símbolo, un susurro visual. Podría ser una broma cruel de un niño, o podría ser el primer capítulo de una historia mucho más oscura. Silas se detuvo y lo miró durante un largo rato, su rostro impasible. Luego, con un movimiento lento y deliberado, extendió la mano, desató el nudo y se guardó el trozo de tela en el bolsillo. No dejó ninguna evidencia de que el mensaje había sido recibido, pero la comunicación había sido establecida. Esa noche no se sentó en el porche, se quedó en la penumbra del interior de su cabaña, observando el mundo exterior a través de una pequeña rendija en la pared. La disciplina militar que había enterrado profundamente comenzó a resurgir, no en sus acciones, sino en su mente. Analizó los eventos del día no como incidentes aislados, sino como una campaña coordinada de presión psicológica. La vigilancia del capataz, el silencio hostil en el almacén, el bloqueo en el camino, el nudo simbólico, eran movimientos en un tablero de ajedrez, diseñados para desestabilizarlo, para provocar una reacción. Sabía que el miedo era el objetivo. Querían que corriera, que se defendiera, que hiciera algo que justificara la violencia que ya habían decidido desatar. Su única defensa era negárselo. El pantano mismo parecía sentir la tensión. El coro nocturno de ranas e insectos era más apagado de lo habitual, como si las criaturas estuvieran agazapadas esperando. Un silencio antinatural se había asentado sobre el bayou, un vacío donde debería haber vida.
Silas conocía los ritmos de este lugar mejor que los de su propio corazón. Sabía que los animales enmudecían así solo cuando un depredador grande y desconocido se movía cerca. Los hombres que lo rodeaban proyectaban una sombra de miedo tan palpable que incluso la naturaleza se encogía ante ella. El pantano, su único aliado, le estaba advirtiendo que los cazadores estaban en el campo y que su olor a violencia ahuyentaba todo lo demás. La noche ya no se sentía como un refugio, sino como un escenario a punto de ser iluminado. Más tarde, un resplandor anaranjado tiñó el horizonte en la dirección de la pequeña iglesia que servía a la comunidad de libertos, a varias millas de distancia. Era un parpadeo débil y pulsante contra las nubes bajas, demasiado constante para ser un rayo, un incendio. Silas lo observó desde su ventana, su mandíbula apretándose involuntariamente. No había forma de saber qué estaba ardiendo, ni por qué, pero en el contexto de los últimos días, la coincidencia era improbable. Era otro mensaje, uno mucho más grande y ruidoso que el pequeño nudo en su cerca. Era un mensaje para todos los hombres como él. No hay santuario. Ni siquiera la casa de Dios está fuera de nuestro alcance. El fuego era una demostración de poder, un acto de terror diseñado para recordar a todos quién escribía las reglas en la oscuridad. A pesar de la creciente certeza de que una tormenta se dirigía directamente hacia él, Silas se aferró a su rutina como un hombre que se ahoga se aferra a un madero. Limpió el hollín de la lámpara de queroseno. Afiló su machete con pasadas largas y uniformes sobre la piedra de amolar. El sonido rítmico del acero era un ancla en un mundo que se estaba soltando de sus amarras. Cada tarea mundana era un acto de desafío, una negativa a dejar que el miedo dictara sus acciones. Preparó su cena, frijoles y pan de maíz, y comió lentamente, obligándose a tragar cada bocado. El soldado en su interior le gritaba que se preparara, que explorara, que estableciera un perímetro. Pero el hombre que había jurado ser, se negaba a escuchar. Luchar significaba convertirse en aquello de lo que había huido. Significaba admitir que la paz era imposible. La tensión del presente abrió una puerta a su pasado. El olor a humo en el aire, aunque distante, le trajo el recuerdo del campo de batalla después de la masacre. El olor a pólvora, a sangre y a carne quemada. Vio los rostros de sus hermanos de armas, hombres que se habían rendido y que fueron ejecutados donde estaban. Recordó haberse hecho el muerto, sintiendo el peso de un amigo caído sobre él, escuchando las risas de los vencedores mientras remataban a los heridos. Esa memoria era la fuente de su código. La violencia no resolvía nada, solo creaba fantasmas. Recurrir a ella ahora, incluso para defenderse, se sentía como una traición a los muertos que había dejado atrás. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a ser el hombre que sobrevivió a esa carnicería. Preferiría ser borrado del mundo antes que resucitar a esa sombra. El sonido distante de cascos de caballos lo sacó de sus pensamientos. Eran varios jinetes, moviéndose a un trote rápido y desordenado por el camino principal, lejos de su cabaña. Sus voces llegaban en ráfagas, llevadas por el viento. Gritos, cantos de borrachos y risas estridentes. No eran los movimientos sigilosos de cazadores, sino la ruidosa procesión de un ejército victorioso que regresa de una incursión. Probablemente los mismos hombres responsables del fuego. Patrullaban la noche no para encontrar a alguien, sino para proclamar su dominio sobre ella. Cada grito era una afirmación de su impunidad. Silas se quedó inmóvil en la oscuridad, escuchando cómo el sonido se acercaba y luego se desvanecía en la distancia, una ola de terror que recorría el campo y dejaba un rastro de miedo a su paso. El paso de los jinetes fue seguido por un silencio aún más profundo que antes. La noche se había vaciado de toda pretensión de normalidad. Silas sabía que no habían venido por él esta vez, pero el desfile de poder era una advertencia final. Le estaban mostrando la fuerza que podían desplegar, el salvajismo del que eran capaces. Era el último movimiento antes del jaque mate. La comunidad había sido aterrorizada. El individuo ahora sería el objetivo. Su aislamiento, que una vez fue su escudo, ahora lo convertía en la presa perfecta. Estaba solo, desconectado, un hombre cuya desaparición apenas se notaría.
El fuego en la distancia y los jinetes en la noche no eran solo actos de odio, eran las piezas finales que se colocaban en su lugar para la cacería que se avecinaba. Silas se sentó en su catre, pero no durmió. Miró hacia la oscuridad más allá de su ventana. Una oscuridad que ya no era un manto familiar, sino el velo que ocultaba el rostro de su enemigo. La paz que había construido con tanto esfuerzo se había deshecho en el transcurso de unos pocos días. Ya no era una cuestión de si vendrían, sino de cuándo. Podía huir, desaparecer en el pantano antes del amanecer y no volver jamás. Pero una parte de él, la parte que había sobrevivido a la guerra, se resistía. Huir era lo que querían. Huir era una admisión de culpa. Y sobre todo, huir significaba que nunca dejaría de correr. La calma resignada con la que había vivido se estaba agrietando, y debajo de ella, algo duro y frío comenzaba a despertar. La normalidad había terminado. La espera había comenzado. La noche se cerró sobre el claro como la tapa de un ataúd. Los 9 hombres, antes un grupo cohesionado por la arrogancia, se convirtieron en 9 puntos de miedo aislados. Ya no se enfocaban en Silas, arrodillado en el centro, sino en la cortina de niebla que los rodeaba, una frontera impenetrable entre su pequeño mundo de fuego y un universo de amenazas invisibles. Sostenían sus rifles con más fuerza, los nudillos blancos bajo la luz parpadeante. El líder, sintiendo cómo se deshilachaba su autoridad, intentó recomponer la formación. «Caleb, John, vayan a ver qué fue ese ruido», ladró, su voz un poco más aguda de lo normal. Los 2 hombres se adentraron con renuencia en la oscuridad, sus linternas abriendo túneles temblorosos en la bruma. El círculo de poder se había roto. En el centro, Silas observaba, inmóvil, registrando cada mirada nerviosa, cada movimiento vacilante. Ya no era un prisionero, era un sismógrafo midiendo los temblores de un miedo que él mismo había provocado. Mientras los 2 exploradores se perdían en la niebla, el joven líder se volvió hacia Silas, su frustración buscando un objetivo. Lo agarró de la cuerda que ataba sus muñecas para ponerlo de pie. Fue entonces cuando sus dedos rozaron el nudo. Se detuvo. No era el lazo simple y torpe que su secuaz había atado. Este era una estructura compleja, una serie de vueltas y bloqueos que no reconoció. Tenía una eficiencia brutal, una lógica que le resultaba ajena. Parecía profesional, militar. «¿Quién demonios ató esto?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La pregunta flotó en el aire, cargada de una disonancia que no supo interpretar. Antes de que pudiera examinarlo más de cerca, un grito ahogado llegó desde la oscuridad, tragado casi al instante por la niebla. La atención del líder se desvió, pero la imagen de aquel nudo imposible se quedó grabada en su mente, la primera pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Uno de los hombres mayores del grupo, un ex sargento confederado canoso llamado Beauchamp, entrecerró los ojos para ver mejor a Silas. Hasta ese momento, el aparcero había sido poco más que un bulto anónimo, pero su calma antinatural bajo amenaza, combinada con la extraña eficacia del nudo, despertó un recuerdo polvoriento y desagradable. Recordó las historias que circulaban en los campamentos durante la guerra, susurros sobre exploradores de las tropas de color de la Unión que eran más espectros que hombres. Se decía que se deslizaban por los pantanos sin dejar rastro, capaces de desmantelar un pelotón entero sin disparar un solo tiro. Siempre las había considerado exageraciones, cuentos de fantasmas para asustar a los reclutas. Ahora, mirando las manos de Silas, manos que parecían conocer la cuerda y el acero de una forma que la agricultura no podía enseñar, una duda absurda y helada comenzó a arraigarse en su alma. Los 2 hombres regresaron tropezando al claro. No estaban solos. Arrastraban a un tercero, uno de los suyos, que no estaba herido físicamente, pero cuyos ojos estaban desorbitados por un terror absoluto. Su rifle había desaparecido. Estaba justo detrás de nosotros, balbuceó uno de los exploradores, y de repente ya no estaba. Lo encontramos a 30 pasos de distancia, parado, mirando a la nada. El líder, enfurecido por lo que percibía como cobardía e incompetencia, abofeteó al hombre aterrorizado. El chasquido del golpe pretendía restaurar el orden,
pero solo sirvió para amplificar la tensión. El mensaje era claro. No estaban solos y estaban siendo observados. El grupo se reagrupó instintivamente, formando un círculo cerrado, dándose la espalda unos a otros para vigilar la oscuridad que los asediaba desde todas las direcciones. Su cerco se había convertido en su propia jaula. En medio de la confusión, mientras la atención de todos se centraba en el hombre que había regresado del borde de la locura, Silas se movió sutilmente. Un ligero ajuste de su pierna, un movimiento casi imperceptible. Un pequeño objeto oscuro y plano se deslizó desde el dobladillo desgastado de su pantalón y cayó silenciosamente en el lodo. Nadie lo notó. Era un botón de latón, ennegrecido por el tiempo, pero en su superficie, bajo la capa de mugre, se adivinaba el relieve de un águila. Era un botón de un uniforme de la Unión, un único recuerdo que había conservado de su vida anterior, un ancla a una identidad que había intentado ahogar en los campos de caña. El botón yacía en el barro, un fragmento de la verdad, una reliquia de un soldado que el mundo creía muerto, revelado solo a la noche y al espectador que observaba la escena desarrollarse. Un chillido agudo y gutural de una garza nocturna partió el aire tenso. Varios de los hombres se sobresaltaron, sus armas moviéndose espasmódicamente hacia la fuente del sonido. Silas, sin embargo, permaneció impasible. Su reacción fue diferente. No mostró sorpresa, sino un análisis instantáneo. Su cabeza se inclinó una fracción de segundo, sus oídos procesando la dirección, la distancia y la naturaleza del grito. No era la reacción de un granjero asustado por los ruidos de la noche. Era la respuesta instintiva de un rastreador, un hombre que leía el entorno como un mapa. Por un instante, la máscara del aparcero sumiso se deslizó, revelando la mirada fría y concentrada de un especialista en supervivencia. Beauchamp, el viejo sargento, fue el único que lo notó, y por primera vez en muchos años sintió el tacto helado del miedo genuino recorriendo su espina dorsal. El joven líder sintió que el control se le escapaba de las manos como arena fina. Sus hombres estaban asustados, susurrando entre ellos, sus ojos moviéndose con la velocidad de animales atrapados. Necesitaba un acto decisivo para reafirmar su dominio, para recordarles a todos quién estaba al mando. Decidió que la mejor manera de aplastar el miedo era proceder con el propósito original de la noche. «Basta de tonterías», gruñó, agarrando la soga que ataba a Silas y tirando de él bruscamente hacia el gran roble. «Acabemos con esto de una vez y larguémonos de este maldito pantano». Su voz sonaba forzada. Su bravuconería era una fina capa de pintura sobre una estructura podrida de miedo. Se movía con demasiada rapidez, hablaba demasiado alto. Estaba tratando de sofocar la rebelión en sus filas, pero sobre todo, estaba tratando de acallar la creciente voz en su propia cabeza que le decía que habían cometido un terrible, terrible error. Al tirar de Silas, el cuello de la camisa raída del aparcero se rasgó, exponiendo parte de su hombro y espalda a la luz danzante del fuego. Lo que se reveló debajo silenció a los hombres más cercanos. No eran las cicatrices entrecruzadas de un látigo, marcas de sumisión que habrían entendido y esperado. Estas eran diferentes. Una era una abolladura redonda y arrugada, la entrada inconfundible de una vieja bala de mosquete. Otra era una línea larga y dentada que cruzaba su omóplato, la firma de una bayoneta o un cuchillo de combate. Eran las condecoraciones no deseadas de un soldado, la historia de una guerra grabada directamente en su carne. La narrativa que habían construido sobre este hombre, la del trabajador de campo dócil y anónimo, se desmoronó en un instante. En su piel estaba escrita una biografía que contradecía todo lo que creían saber, sembrando una duda profunda y perturbadora. Como si respondiera a una señal invisible, la niebla se espesó de repente. Rodó hacia el claro desde todas las direcciones, una marea blanca y silenciosa que se tragó el mundo. La hoguera chisporroteó y se encogió, su luz reducida a un pequeño y tembloroso círculo de supervivencia. Más allá de 3 metros, todo era una pared opaca y húmeda. La claustrofobia se volvió física, una presión en el pecho. Los sonidos del pantano, antes distantes, ahora parecían estar susurrando directamente en sus oídos.
amplificados y deformados por la bruma, un chapoteo a la izquierda, el crujido de una hoja a la derecha. ¿Era un caimán, un hombre o simplemente su propia imaginación desbocada? El pantano había dejado de ser el escenario de su poder, se había convertido en su carcelero, un cómplice activo del hombre que tenían arrodillado. En un acto de pura frustración y pánico, el líder levantó su revólver y disparó ciegamente contra el muro de niebla. La detonación fue brutalmente fuerte por un segundo, un desgarro en el tejido del silencio, pero fue absorbida casi instantáneamente por el aire húmedo, dejando tras de sí una quietud aún más profunda y amenazante. «¡Muéstrate, cobarde!», gritó, su voz quebrándose al final. El arrebato no demostró fuerza, sino una debilidad terminal. Había perdido el control del entorno, de sus hombres y de sí mismo. Estaba reducido a gritarle a fantasmas que su propia mente había conjurado. Para Silas, que observaba todo con una calma glacial, esta pérdida de compostura era una victoria táctica crucial. Un líder que entra en pánico es un líder que comete errores, que revela su posición y que guía a sus hombres hacia la aniquilación. Beauchamp conectó los puntos con la velocidad de un rayo. Las cicatrices de batalla, la calma sobrehumana, el nudo militar, la desintegración psicológica de su grupo, las viejas historias de guerra y un apodo, susurrado con temor reverencial alrededor de los fuegos de campamento confederados. «La sombra del pantano», murmuró, el nombre sabiendo a ceniza en su boca. La leyenda no era una exageración, era real, y estaba arrodillada a pocos metros de él. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No habían arrastrado a una oveja al matadero, habían entrado voluntariamente en la guarida de un lobo que creían extinto, un fantasma de la guerra que había vuelto para cazarlos en su propio terreno. El color desapareció de su rostro. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que no saldrían de ese pantano al amanecer. Sintiendo el cambio sísmico en la dinámica del poder, Silas ejecutó una acción minúscula pero significativa. Contrajo los músculos de sus antebrazos. La soga, ya debilitada por su trabajo sigiloso, se tensó visiblemente contra el nudo. No fue un intento de liberarse, todavía no. Fue una prueba, un cálculo de la resistencia de la cuerda, de la laxitud en el agarre de su captor, del nivel de caos que lo rodeaba. Era la microevaluación de un soldado preparándose para el combate, un hábito grabado a fuego en su sistema nervioso. El líder, cegado por su propio terror, no lo vio, pero Beauchamp sí. Vio el movimiento controlado y potente y lo entendió por lo que era, el preludio de la violencia. La presa se había convertido en un resorte en espiral, esperando el instante preciso para desatarse con una furia contenida durante años. El disparo del líder y su grito desesperado fueron la gota que colmó el vaso para dos de los hombres más jóvenes. El terror superó a la lealtad. Comenzaron a retroceder lentamente, alejándose del fuego, sus ojos fijos en la niebla, como si esperaran que se abriera y se los tragara. «Esto está mal», dijo uno de ellos, su voz un temblor. «Deberíamos irnos de aquí». El líder se giró hacia ellos, su revólver ahora apuntando a sus propios hombres. «Nadie se mueve de aquí», gritó, su autoridad ahora mantenida no por el respeto, sino por la amenaza directa. La unidad del grupo se hizo añicos. Ya no eran una partida de caza, sino un grupo de individuos aterrorizados y atrapados juntos, con un líder inestable que era tan peligroso como la amenaza invisible en la oscuridad. La sospecha floreció como una plaga entre ellos. La guerra psicológica de Silas había tenido éxito. Desde las profundidades de la niebla llegó la llamada distintiva de una lechuza barrada, un ritmo claro y resonante. Unos segundos más tarde, desde una dirección completamente opuesta, otra lechuza respondió con una imitación perfecta. Para los hombres del claro, era solo otro sonido espeluznante en una noche llena de ellos, un presagio más de su inminente perdición, pero para Silas era un lenguaje, no era una señal para él, sino una conversación que entendía perfectamente. Dos depredadores nocturnos estableciendo sus territorios de caza. En su mente trazó sus posiciones, sus probables rutas de vuelo, las áreas de caza que preferían. Estaba leyendo el terreno
a través de sus habitantes nativos, extrayendo inteligencia táctica de una fuente que sus captores ni siquiera sabían que existía. Cada sonido de la naturaleza era un arma más en su arsenal. La percepción de los hombres sobre Silas se había invertido por completo. Ya no lo veían con el desprecio reservado a una propiedad o a un ser inferior. Lo miraban con un miedo primordial, el miedo a lo desconocido y a lo incomprensible. Ya no era el objeto de su ritual de odio. Se había convertido en la causa de su terror, una fuerza silenciosa y observadora que parecía tener al propio pantano como su aliado. Su quietud ya no era interpretada como pasividad, sino como la paciencia de un depredador. Su silencio ya no era sumisión, sino la calma que precede a una tormenta devastadora. Tanto para los antagonistas como para el espectador, la pregunta había cambiado fundamentalmente. Ya no era si este hombre iba a morir, sino cómo iba a desmantelar pieza por pieza a los 9 hombres que habían sido lo suficientemente arrogantes como para creerse sus amos. Temblando de una mezcla de rabia impotente y miedo absoluto, el líder presionó el cañón de su revólver contra la sien de Silas. El metal frío se hundió en la piel. «¿Tú? ¿Quién eres?», siseó, su voz apenas un susurro tembloroso. Era la primera vez que le hacían una pregunta que lo reconocía como un individuo, como un misterio que necesitaba ser resuelto. Era una pregunta nacida no de la curiosidad, sino del terror, de la necesidad desesperada de nombrar la pesadilla que habían desatado. Silas levantó la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los del joven en la penumbra. Por primera vez en toda la noche, habló. Su voz no era el tono suave y deferente del aparcero. Era un barítono bajo, firme y desprovisto de toda emoción. «Me trajeron a casa», dijo. La frase quedó suspendida en el aire húmedo. Una declaración de hechos tan simple y tan aterradora como la propia noche. El asedio había terminado. La cacería estaba a punto de comenzar. La frase de Silas, «me trajeron a casa», no fue una amenaza, sino la simple declaración de un hecho consumado. Colgó en el aire espeso, despojando al joven líder de la última astilla de su autoridad. En el instante de confusión que siguió, mientras el líder procesaba la incongruencia de esas palabras, los músculos de los antebrazos de Silas se contrajeron con una fuerza explosiva y contenida. La cuerda, ya debilitada por su trabajo metódico, cedió con un chasquido sordo, casi inaudible, bajo el crepitar del fuego. No hubo un grito de triunfo ni un movimiento brusco. Silas simplemente se dejó caer hacia atrás, rodando sobre un hombro con una fluidez que desmentía su aparente torpeza de aparcero. Antes de que el líder pudiera reajustar su puntería o que cualquier otro hombre pudiera reaccionar, Silas se había fundido con la pared de niebla. No corrió. Se disolvió en ella, como si el propio pantano lo hubiera reclamado. Su desaparición no dejó un vacío, sino una presencia más palpable y aterradora que antes. El líder se quedó mirando el lugar vacío donde Silas había estado arrodillado, con el revólver apuntando a la nada. Por un segundo, la incredulidad paralizó su mente. Luego, la rabia lo inundó. «Dispérsense, encuéntrenlo», gritó, su voz un filo de pánico mal disimulado. No puede haber ido lejos, pero sus hombres ya no respondían con la obediencia ciega de antes. Se movían con vacilación. Sus miradas no buscaban a un fugitivo, sino que escudriñaban la niebla, como si esperaran un ataque desde cualquier dirección. La partida de caza se había convertido en una operación defensiva desorganizada. Beauchamp, el veterano, observó la torpe dispersión con una sensación de hundimiento en el estómago. Sabía que dividir sus fuerzas en un entorno como este, contra un enemigo desconocido, era un error de manual, un error que un buen soldado nunca cometería, y un error que un buen cazador sabría explotar sin piedad. El líder, en su intento por reafirmar el control, acababa de ceder la ventaja táctica más importante. 2 hombres, los más jóvenes del grupo, se adentraron unos 20 metros en una dirección, sus linternas cortando conos de luz ineficaces en la sopa blanca. Caminaban espalda con espalda, girando constantemente, cada crujido de una hoja bajo sus pies sonando como un disparo en el silencio amplificado. De repente, una de las linternas se apagó. No parpadeó, simplemente se extinguió, como si le hubieran cortado la respiración.
«Frank», susurró el hombre que quedaba, su voz un temblor. No hubo respuesta. Se quedó paralizado, el haz de su propia linterna barriendo frenéticamente la oscuridad, revelando solo troncos de ciprés y cortinas de musgo que parecían figuras encapuchadas. El silencio que respondió a su llamada era absoluto, antinatural. Sabía que Frank había estado a menos de 2 metros de él. La velocidad y el silencio de la desaparición eran imposibles. El pantano no solo ocultaba a su presa, se la estaba tragando entera, un hombre a la vez, sin dejar rastro ni sonido. El hombre solitario regresó tropezando al claro, su rostro una máscara de terror pálido. «Frank ha desaparecido. Simplemente se ha ido», balbuceó su historia incoherente y febril. El líder, frustrado y negándose a aceptar la desintegración de su plan, lo acusó de cobardía. Organizó una búsqueda superficial, obligando a 3 hombres a formar una línea y avanzar lentamente hacia el lugar de la desaparición. No encontraron huellas de lucha, ni sangre, ni siquiera el rifle que Frank llevaba. Lo único que encontraron fue su linterna, cuidadosamente colocada en la base de un ciprés, su cristal intacto, pero su bombilla rota. El acto no era de violencia salvaje, sino de una precisión deliberada y escalofriante. Era un mensaje. No estoy simplemente huyendo, estoy desarmándolos pieza por pieza, quitándoles la luz, su única defensa contra la oscuridad que yo comando. La confianza del grupo se fracturó un poco más, cada hombre mirando a sus compañeros con una nueva sospecha. Mientras el grupo principal estaba distraído por la búsqueda, otro hombre que había quedado vigilando el perímetro opuesto del claro sintió un tirón en su bota. Miró hacia abajo y no vio nada. Lo atribuyó a una raíz o al lodo pegajoso. Unos segundos más tarde, sintió otro tirón, más fuerte esta vez, y perdió el equilibrio, cayendo de espaldas con un grito ahogado. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, fue arrastrado silenciosamente hacia la oscuridad, sus dedos arañando inútilmente el barro. Sus compañeros oyeron el breve forcejeo y se giraron, pero solo vieron las últimas ondas en el agua negra y estancada al borde del claro. No hubo un gran chapoteo, solo un desplazamiento sutil, como si una gran criatura se hubiera sumergido. El pánico comenzó a extenderse como una enfermedad. Ya no estaban siendo cazados por un hombre, estaban siendo asediados por el pantano mismo, que parecía tener brazos y voluntad propia. Beauchamp fue el primero en notar el patrón. Las desapariciones no eran aleatorias. El objetivo siempre era un hombre aislado, en el borde del grupo. La táctica era clásica, separar y conquistar. Recordó haberla usado él mismo en escaramuzas durante la guerra, pero la ejecución era de una maestría que rara vez había visto. El silencio, la velocidad, la economía de movimiento. Esto no era obra de un parcero aterrorizado. Esto era obra de un especialista. Su mirada se posó en el fuego agonizante, luego en las caras asustadas de los hombres restantes, y finalmente en la oscuridad insondable que los rodeaba. La arrogancia con la que habían llegado se había evaporado, reemplazada por el miedo primordial de la presa que se da cuenta de que el cazador ha estado jugando con ella todo el tiempo. Empezó a entender que el objetivo de Silas no era escapar. Su objetivo era desmantelarlos, uno por uno, en su propio terreno. Un sonido metálico y agudo resonó desde lo alto, en las ramas invisibles de un ciprés cercano. Un hombre, con los nervios destrozados, levantó su rifle y disparó una ráfaga a ciegas hacia la fuente del ruido. La detonación fue seguida por la caída de un objeto que aterrizó en el lodo con un ruido sordo. Era la cantimplora de whisky de uno de los hombres, perforada por una bala. El tirador miró con horror a su compañero, que se palpó la cadera y descubrió que su cantimplora había desaparecido. No se había caído. Había sido robada de su cinturón sin que él se diera cuenta, llevada a las alturas y luego arrojada como cebo. La guerra psicológica había alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Silas no solo los estaba acechando, estaba usando sus propias acciones, su propio pánico, en su contra. Estaba convirtiendo su miedo en un arma que se disparaba a sí misma, sembrando la discordia y la desconfianza con una precisión quirúrgica. El líder, viendo a su grupo desmoronarse,
Intentó una última y desesperada demostración de fuerza. «Formen un círculo. Nadie se mueve. Esperaremos hasta el amanecer», ordenó, su voz tratando de proyectar una calma que no sentía. Los 6 hombres restantes se agruparon alrededor del fuego, espalda contra espalda, sus rifles apuntando a la oscuridad circundante. Se habían convertido en una pequeña isla de miedo, en un océano de niebla, pero la formación defensiva era una ilusión de seguridad. Solo sirvió para inmovilizarlos, convirtiéndolos en un objetivo estático. Silas ya no necesitaba buscarlos. Sabía exactamente dónde estaban. La espera no los salvaría, solo prolongaría su agonía, dándole a él todo el tiempo del mundo para estudiar sus defensas, identificar al más débil y planificar su próximo movimiento con una paciencia depredadora. La noche era joven, y él tenía todo su dominio a su disposición. Pasó una hora en un silencio casi total, roto solo por el zumbido de los insectos y los latidos acelerados de los hombres atrapados. El agotamiento mental comenzó a hacer mella. Los ojos les ardían por el esfuerzo de penetrar la oscuridad. La tensión constante crispaba sus músculos. Fue entonces cuando un susurro pareció deslizarse en la brisa, un sonido tan débil que al principio pensaron que lo habían imaginado. John. Era el nombre de uno de los hombres, pronunciado en un tono bajo y neutro desde algún lugar en la niebla. John se puso rígido, su rostro se contrajo de terror. «¿Quién es?», siseó al aire. El susurro volvió, esta vez desde una dirección diferente. «Te dejaste la puerta del granero abierta, John». Era una frase trivial, mundana, pero en ese contexto era profundamente perturbadora. Sugería una familiaridad, un conocimiento de sus vidas fuera de ese pantano, que convertía al cazador anónimo en un espectro omnisciente que conocía sus nombres y sus secretos. El hombre llamado John se descontroló. «Cállate, sé que eres tú, Marcus», gritó, girándose y apuntando su rifle al hombre que estaba a su lado. «Siempre me has odiado». Marcus, con los ojos desorbitados, levantó las manos. «Estás loco, no he dicho nada». El líder intervino, golpeando el cañón del rifle de John hacia abajo, pero la semilla de la paranoia había florecido en una desconfianza abierta. El grupo ya no se enfrentaba a una amenaza externa. La amenaza estaba ahora dentro de su propio círculo. Silas no había necesitado atacar. Simplemente había susurrado una palabra y había observado cómo la frágil alianza de los hombres, construida sobre el odio compartido, se desintegraba bajo el peso de su propio miedo y sus resentimientos latentes. Estaba disolviendo su unidad sin tocar a un solo hombre, demostrando que la mente es un campo de batalla mucho más fácil de conquistar que el cuerpo. En la periferia del claro, una figura solitaria apareció por un instante entre 2 árboles antes de volver a desaparecer. No era Silas, era Frank, el primer hombre que había sido capturado. Estaba de pie, inmóvil, simplemente observando a sus antiguos compañeros. No parecía herido, pero su expresión era vacía, sus ojos fijos en la nada. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, se dio la vuelta y caminó de regreso a la oscuridad. El avistamiento duró apenas 3 segundos, pero fue suficiente para destrozar los nervios de los hombres restantes. ¿Era un fantasma? ¿Un rehén liberado como una advertencia? ¿O se había unido a su captor? La incertidumbre era un veneno más potente que cualquier herida física. Silas no solo estaba eliminando a sus oponentes, los estaba convirtiendo en instrumentos de su propia guerra psicológica, transformando a sus camaradas en apariciones espectrales que erosionaban su cordura. Beauchamp observó la escena con una resignación helada. Reconoció la estrategia. Era la misma que usaban las tribus nativas contra las patrullas del ejército. Crear hombres perdidos, soldados capturados y luego liberados cerca de su campamento, mentalmente quebrados, para sembrar el terror y la confusión. Era una táctica brutalmente efectiva, diseñada para atacar el alma de una unidad. La sombra del pantano no era solo un soldado, era un estudioso de la guerra, un maestro de sus formas más crueles y sutiles. Se dio cuenta de que su propio conocimiento militar era inútil aquí. Estaba atrapado en el libro de jugadas de otra persona, un libro escrito en un lenguaje de sombras y susurros que no podía contrarrestar. Por primera vez,
no solo temía por su vida, sentía una profunda y aterradora admiración por el hombre que los estaba desmantelando. El fuego de la hoguera finalmente comenzó a morir, sus llamas reduciéndose a brasas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes y erráticas. La oscuridad se acercó, reclamando el claro metro a metro. Con la pérdida de la luz, también se perdió el último vestigio de control. Los hombres ya no podían verse claramente las caras, solo siluetas nerviosas. Cada sombra parecía un enemigo potencial. El líder, en un intento de conservar la luz, ordenó a un hombre que buscara más leña. El hombre se negó rotundamente a abandonar el círculo. La autoridad del líder se había evaporado por completo. Ya no era un comandante, era simplemente otro prisionero del pantano, tan asustado e impotente como los demás. Su poder, que se basaba en la luz del día y en la estructura social de la plantación, no significaba nada en esta oscuridad primordial. Silas observaba desde la seguridad de una rama baja de ciprés, a menos de 30 metros de distancia. Su respiración era lenta y regular, su cuerpo completamente relajado. No sentía odio ni furia, solo una fría y distante concentración. Era como si una parte de él que había estado dormida durante años se hubiera despertado y estuviera llevando a cabo una tarea familiar con una eficiencia desapasionada. Estaba evaluando al grupo restante, midiendo su nivel de pánico, su cohesión, su armamento. Era un cirujano examinando un cuerpo enfermo, decidiendo dónde hacer la siguiente incisión. No tenía prisa. La noche era larga, y el miedo era un veneno de acción lenta. Dejaría que hiciera su trabajo, que debilitara al organismo desde dentro, antes de moverse para el golpe final. La inversión de poder no había sido un solo evento, sino un proceso gradual y metódico, como la marea subiendo lentamente hasta ahogar la tierra. Un ruido de chapoteo, esta vez deliberadamente fuerte y cercano, hizo que todos los hombres se giraran hacia la orilla del agua. Mientras sus ojos y armas apuntaban en esa dirección, un lazo de cuerda, lanzado con una precisión experta desde la oscuridad opuesta, cayó sobre los hombros de uno de los hombres en la retaguardia del grupo. Antes de que pudiera gritar, el lazo se apretó y fue arrastrado hacia atrás, desapareciendo en la maleza con un ruido sordo. El ataque fue tan rápido y silencioso que los demás apenas se dieron cuenta de que ahora eran 5. No hubo disparos, no hubo lucha, solo un movimiento fluido y profesional, la aplicación de una fuerza mínima para un resultado máximo. La trampa se estaba cerrando, no con muros, sino con una red invisible de miedo y una ejecución táctica impecable. Beauchamp, con la certeza de un hombre que se enfrenta a lo inevitable, se sentó lentamente en un tronco caído. Bajó su rifle y lo colocó a su lado. Sus compañeros lo miraron con incredulidad y rabia. «¿Qué estás haciendo?», espetó el líder. Beauchamp levantó la vista, sus ojos cansados reflejando las brasas moribundas. «Se acabó», dijo en voz baja, su tono desprovisto de miedo, solo de una profunda fatiga. «Hemos perdido. Estuvimos perdidos desde el momento en que lo sacamos de su porche». Su rendición no fue un acto de cobardía, sino de reconocimiento. Reconoció que no estaban luchando contra un hombre, sino contra una idea, contra la encarnación de una guerra que creían haber ganado, y en el territorio de ese fantasma, bajo sus reglas, no había ninguna posibilidad de victoria, solo había diferentes grados de derrota. El líder, negándose a aceptar la rendición de Beauchamp, se acercó a él, con el rostro contorsionado por la rabia y el miedo. «Levántate, viejo cobarde», gritó, levantando su revólver. Pero en ese momento, una piedra del tamaño de un puño, arrojada desde la oscuridad, golpeó su mano con una fuerza contundente. El revólver salió volando y aterrizó en el agua con un chapoteo. El líder aulló de dolor, agarrándose la mano rota. Estaba desarmado. Su último símbolo de autoridad le había sido arrebatado con una simplicidad brutal. El ataque no había sido letal, pero el mensaje era inequívoco. Puedo tocarte cuando quiera. Puedo desarmarte. Puedo incapacitarte. Tu vida está en mis manos, no porque yo sea más fuerte, sino porque tú ya no controlas nada en este lugar. El equilibrio de poder se había invertido de forma definitiva e irrefutable. Los hombres restantes, ahora solo 4 y sin un líder efectivo,
Se miraron unos a otros en un pánico silencioso. La agresión se había desvanecido, reemplazada por una pregunta desnuda y aterradora. ¿Quién sería el siguiente? Se separaron instintivamente, rompiendo el círculo defensivo, cada uno buscando su propia y fútil ruta de escape. La unidad, incluso una forjada por el miedo, se había disuelto por completo. Ahora eran solo individuos aterrorizados y aislados en la oscuridad. Desde su posición elevada, Silas observó la desintegración final. Su trabajo de demolición psicológica estaba completo. Había tomado a un grupo de 9 cazadores arrogantes y, sin matar a uno solo, los había reducido a un puñado de supervivientes aterrorizados y enfrentados entre sí. El pantano, que había sido elegido como escenario para un linchamiento, se había convertido en un laboratorio para el estudio de la desintegración del poder. La dispersión fue un acto de pánico instintivo, una bandada de pájaros asustados explotando en todas direcciones. Los 2 hombres restantes, aparte del líder y Beauchamp, corrieron sin pensar, tropezando en la oscuridad, cada uno eligiendo un camino diferente hacia la nada. No gritaban pidiendo ayuda, pues sabían que no la había. Solo corrían, impulsados por el terror primordial de ser el último. Silas no los persiguió. No necesitaba hacerlo. Simplemente observó desde la penumbra, permitiendo que el pantano, su aliado laberíntico, hiciera el trabajo inicial. La niebla se tragó a los hombres en segundos, sus pasos chapoteando en el lodo y luego desvaneciéndose en un silencio abrupto. Se habían entregado voluntariamente a un laberinto del que solo un hombre conocía la salida, y no eran ellos. La caza había terminado antes de que la persecución pudiera siquiera comenzar, disuelta por el miedo y la geografía. El primer hombre no llegó lejos. Su carrera ciega lo llevó directamente a una sección de suelo aparentemente sólido que ocultaba un sumidero de lodo espeso y profundo. Sus pies se hundieron hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, el barro frío y succionador aferrándose a él como una mortaja. Luchó, lo que solo lo hundió más rápido. El pánico le robó el aliento antes de que el lodo pudiera hacerlo. No hubo un ataque, ni una mano que lo empujara. Fue neutralizado por su propia prisa desesperada y por una trampa natural que Silas conocía tan bien como la palma de su mano. El pantano no necesitaba violencia para reclamar a los imprudentes. Su propia naturaleza era un arma pasiva y terriblemente eficaz. El hombre dejó de luchar, su cuerpo hundiéndose lentamente, su terror silencioso siendo la única ceremonia de su derrota. El segundo fugitivo corrió en dirección opuesta, hacia un denso matorral de espinas y enredaderas. El terreno era más firme, pero la vegetación lo desgarraba, arañando su ropa y su piel. Siguió adelante, con los pulmones ardiendo, hasta que tropezó con una raíz de ciprés oculta y cayó de bruces. El golpe le sacó el aire y lo dejó aturdido. Cuando intentó levantarse, sintió una presión en el tobillo. Una delgada pero increíblemente fuerte enredadera, colocada deliberadamente a través del sendero, se había enroscado alrededor de su bota. No era una trampa para matar, sino para inmovilizar. Mientras luchaba con el nudo vegetal, una sombra se separó del tronco de un árbol cercano. No hubo sonido, solo un movimiento rápido y preciso, y el hombre se desplomó, inconsciente, con un solo golpe en la base del cráneo. La neutralización fue limpia, silenciosa y desprovista de crueldad. De vuelta en el claro, el silencio regresó, más pesado y definitivo que antes. Solo quedaban 2. El joven líder, acunando su mano rota, su arrogancia destrozada en 1000 pedazos, y Beauchamp, sentado en el tronco, su rifle en el suelo, esperando el final con la resignación de un soldado que conoce la derrota. El fuego era ahora solo un lecho de brasas rojas, proyectando un resplandor moribundo sobre los 2 supervivientes. La noche había despojado al líder de su grupo, de sus armas, de su autoridad y, finalmente, de su ilusión de poder. Estaba reducido a su forma más básica, un joven asustado, perdido en un mundo cuyas reglas no entendía, enfrentándose a una consecuencia que él mismo había puesto en marcha. La espera fue el último instrumento de tortura psicológica, un vacío lleno solo por el sonido de su propia respiración irregular. Entonces, Silas emergió. No apareció de repente ni con una floritura dramática.
Simplemente dio un paso desde la cortina de niebla hacia el débil resplandor de las brasas, tan natural como un árbol que siempre ha estado allí. No llevaba armas visibles, sus ropas estaban desgarradas y cubiertas de barro, pero su postura era erguida, tranquila. Su rostro no mostraba ira, ni triunfo, ni siquiera satisfacción, solo una profunda y abrumadora fatiga, como si la noche le hubiera costado no energía física, sino una parte de su alma. Se detuvo a unos 10 metros de los dos hombres, su presencia llenando el claro, su silencio más imponente que cualquier grito. El casado se había convertido en el juez y el claro en su tribunal. El líder, al verlo, reaccionó con la última chispa de su orgullo herido. Sacó un pequeño cuchillo de su bota, un arma de último recurso. Con un grito que era más un sollozo de rabia y miedo, se abalanzó sobre Silas. No era un ataque táctico, sino un espasmo de violencia desesperada, el último acto de un hombre que se negaba a aceptar su propia impotencia. Beauchamp no se movió, simplemente observó sabiendo lo que iba a suceder. Vio la diferencia entre la furia ciega del joven y la calma sobrenatural del hombre al que atacaba. Vio el final de una era encarnado en dos figuras, el poder ruidoso y frágil del viejo sur, cargando contra la fuerza silenciosa e inquebrantable que había sobrevivido a sus fuegos. El enfrentamiento duró menos de 3 segundos. No fue una pelea, fue una lección de física y movimiento. Silas no se retiró. Se movió hacia el ataque, girando sobre su pie izquierdo. Su mano derecha desvió la muñeca del líder, usando el propio impulso del joven en su contra. Su mano izquierda se cerró sobre el hombro del atacante, empujando mientras tiraba de la muñeca. El líder tropezó, desequilibrado, y cayó de rodillas a los pies de Silas. El cuchillo se le escapó de los dedos y cayó al barro con un sonido sordo. Silas no lo golpeó, no lo sometió. Simplemente lo desarmó con una eficiencia tan absoluta que resultaba casi insultante. Se quedó de pie, mirando al joven arrodillado, cuya rabia se había disuelto en una humillación total y absoluta. En el movimiento rápido del desarme, algo pequeño y oscuro cayó del bolsillo del pantalón de Silas, aterrizando en una zona del suelo iluminada por el resplandor de las brasas. Era el botón de latón que se le había caído antes. Beauchamp, cuyos ojos nunca se habían apartado de Silas, lo vio claramente. La suciedad se había desprendido parcialmente, y la primera luz del amanecer, un gris pálido que se filtraba a través de la niebla, atrapó el relieve del metal. Era un águila, inconfundible, el símbolo de la infantería federal. Debajo de ella, apenas legibles, estaban las letras U, S, C, T, tropas de color de los Estados Unidos. La verdad, sospechada y temida, ahora yacía en el barro, irrefutable y silenciosa. No era una revelación para el líder, que estaba demasiado quebrado para notar nada, sino para Beauchamp, el único que podía entender su verdadero peso. Beauchamp cerró los ojos por un momento. El nombre legendario que había susurrado antes volvió a su mente, no como un rumor de guerra, sino como un epitafio para esta noche. La sombra del pantano, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible. Todo encajaba. La desaparición silenciosa, la guerra psicológica, la negativa a matar, la maestría del terreno. No habían sido derrotados por un aparcero, habían sido desmantelados por un fantasma de la guerra, un soldado de élite cuya existencia misma era un testimonio de la falsedad de su ideología. Habían entrado en el santuario de un hombre que había visto el peor rostro de la humanidad y había elegido la paz, y lo habían obligado a recordar cómo hacer la guerra. La ironía era tan pesada y sofocante como el aire del bayou. Silas miró al joven líder arrodillado ante él. En los ojos del chico vio el reflejo de todos los jóvenes soldados, de ambos bandos, que había visto quebrarse en el campo de batalla. Vio el miedo, la confusión y la arrogancia destrozada. No sintió nada, ni piedad, ni odio. Era como mirar un engranaje roto en una máquina que él no había construido, pero que se había visto obligado a desmontar. El código moral que lo había guiado durante toda la noche se mantuvo firme. Matarlo no serviría de nada, no le devolvería la paz, no cambiaría el mundo, solo lo convertiría en el monstruo que ellos creían que era. La verdadera victoria no era tomar su vida,
sino dejarlo vivir con el recuerdo de esta noche, con la verdad de su absoluta impotencia. El sol comenzaba a ascender, una promesa pálida detrás del velo de niebla. El amanecer traía consigo los sonidos del día, el canto de los pájaros, el zumbido de los primeros insectos diurnos. La noche, el dominio de Silas, estaba terminando. Se agachó, no para amenazar al líder, sino para recoger el botón de latón del barro. Lo limpió con el pulgar y se lo guardó en el bolsillo, reclamando el último vestigio de su identidad enterrada. Luego se enderezó y miró a Beauchamp. Sus miradas se cruzaron por un instante, un entendimiento silencioso entre dos soldados de bandos opuestos que reconocían el lenguaje universal de la guerra y la supervivencia. No hubo palabras, no eran necesarias. Finalmente, Silas se dio la vuelta. No le dio una última mirada al líder derrotado. No ofreció ninguna palabra de advertencia o juicio. Simplemente le dio la espalda, un acto que era a la vez un perdón y el más profundo de los desprecios. Caminó lentamente fuera del claro, no desapareciendo en las profundidades del pantano, sino tomando el sendero que lo llevaría de regreso al mundo de los hombres, a su cabaña, a la vida que había intentado construir. Su silueta se recortó contra la creciente luz del día antes de que la niebla lo envolviera una última vez, dejando atrás a los supervivientes de su lección silenciosa. Se movía como un hombre que lleva un gran peso, no el de la batalla, sino el de haber tenido que librarla. Beauchamp se quedó sentado, observando el lugar por donde Silas había desaparecido. Escuchó los sollozos ahogados del joven líder, un sonido patético en la quietud de la mañana. El pantano, que había sido un escenario de terror, ahora parecía pacífico, indiferente. Los árboles estaban cubiertos de rocío, y la luz del sol comenzaba a pintar el musgo de un verde brillante. La naturaleza estaba borrando las cicatrices de la noche con una rapidez implacable, pero Beauchamp sabía que las cicatrices en las almas de los hombres que habían sobrevivido nunca sanarían. Habían venido a ser un ejemplo de un hombre, y en su lugar se habían convertido en un ejemplo ellos mismos. Un ejemplo de cómo la arrogancia del poder puede cegar a los hombres ante la verdad que se esconde en el silencio. El joven líder permaneció arrodillado en el barro durante mucho tiempo, temblando incontrolablemente. Cuando finalmente levantó la vista, el claro estaba vacío, a excepción de Beauchamp, que lo observaba con una mirada desprovista de toda emoción. El mundo al que regresarían ya no sería el mismo. Volverían con una historia que nadie creería. Una historia de un fantasma que desmanteló a 9 hombres armados sin apenas dejar un rasguño. Serían recibidos con desprecio y acusaciones de cobardía. El poder que creían poseer se había revelado como una ilusión, destrozada no por un ejército, sino por la disciplina y el dolor de un solo hombre. La noche había terminado, pero la sombra de Silas se proyectaría sobre el resto de sus vidas, un recordatorio silencioso y permanente de que la debilidad que habían confundido en él era, en realidad, una fuerza que nunca podrían comprender. Silas regresó a su cabaña con los primeros rayos pálidos del amanecer. La niebla comenzaba a disiparse, revelando un mundo lavado y silencioso, donde las gotas de rocío brillaban sobre las hojas como diamantes fríos. El aire, limpio y fresco, no llevaba consigo el hedor del miedo y la violencia de la noche, sino el aroma terrenal de la tierra húmeda y la vegetación renacida. Se movía con una lentitud deliberada, cada paso una carga. Sus hombros, que habían soportado el peso de la noche con una disciplina férrea, ahora se sentían hundidos, no por el cansancio físico, sino por una fatiga que le llegaba hasta los huesos, un agotamiento del alma. No había euforia en su supervivencia, ni el alivio de un hombre que ha escapado de la muerte. Su regreso no era el de un vencedor que vuelve a casa, sino el de un fantasma que regresa a su tumba, consciente de que la profanación que ha sufrido es irreversible. El pantano, que había sido su arma y su escudo, ahora lo observaba con una indiferencia silenciosa, como si la brutal sinfonía de la noche no hubiera sido más que un sueño febril. La cabaña lo esperaba, una silueta oscura contra el cielo cada vez más claro. Desde fuera, nada había cambiado. Era la misma estructura simple de madera, el mismo porche inclinado,
el mismo techo de hojalata, pero al cruzar el umbral, el espacio se sintió alterado, violado. El aire en el interior estaba estancado, cargado con el eco de la paz que había sido destrozada. Este lugar, que había sido su monasterio, su refugio contra los fantasmas de la guerra, se había convertido en el escenario de su resurrección. El hombre que había entrado en la noche era el aparcero, una construcción cuidadosa de sumisión y olvido. El hombre que regresaba era Silas, el sargento, la sombra del pantano. Y ahora los dos estaban obligados a coexistir en esa única habitación, sus presencias llenando el pequeño espacio con una tensión insoportable. La soledad que antes había sido un consuelo, ahora se sentía como un confinamiento, una celda compartida con el espectro de su propia violencia contenida, desatada contra su voluntad. Se movió por la cabaña, intentando anclarse en la familiaridad de su rutina. Se acercó a la estufa de leña para preparar el café, un ritual que había marcado el comienzo de cada uno de sus días de paz. Pero sus manos, al alcanzar la cafetera de hojalata, se detuvieron. Eran las mismas manos que habían deshecho nudos, desarmado a un hombre y sentido la tensión de una cuerda alrededor del cuello de otro. Un ligero temblor las recorrió, un espasmo involuntario de músculos que recordaban una tarea diferente, más primordial. El gesto simple de hacer café se sentía ahora como una farsa, una mentira. La disciplina del soldado había suplantado al ritmo del granjero. Lavó su rostro en la palangana, el agua fría un shock contra su piel, pero no pudo limpiar la imagen de los ojos aterrorizados del joven líder reflejados en los suyos. La violencia, una vez liberada, había dejado una mancha invisible en todo lo que tocaba, contaminando los rituales más simples y convirtiendo su santuario en un simple escondite. Mientras Silas luchaba con sus fantasmas, dos figuras emergían del borde del pantano, tropezando hacia el mundo de los hombres como si escaparan de las profundidades del infierno. Beauchamp y el joven líder, cubiertos de lodo y arañazos, parpadeaban bajo la luz del sol como criaturas de la noche sorprendidas por el amanecer. El rostro del joven estaba vacío, sus ojos fijos en una distancia que nadie más podía ver, su arrogancia reemplazada por una fragilidad infantil. Beauchamp, por su parte, caminaba con la pesada resignación de un hombre que ha visto el fin de su mundo. No hablaban. El silencio entre ellos era un abismo lleno de la verdad inconfesable de la noche. Su regreso no fue una procesión, sino una retirada vergonzosa. Eran los mensajeros de una derrota tan absoluta y personal que no había palabras para describirla. No regresaban como cazadores, sino como la presa que, por alguna razón incomprensible, el depredador había decidido dejar vivir. Su llegada a la plantación fue recibida no con simpatía, sino con una furia fría y despectiva. El terrateniente, padre del joven líder, escuchó su relato fragmentado e incoherente en el porche de la gran casa. Escuchó hablar de sombras, de susurros, de hombres desapareciendo en la niebla, y su rostro se endureció en una máscara de desprecio. No vio la verdad del terror en los ojos de su hijo, vio la debilidad, el fracaso, la mancha en el honor de su familia. 9 hombres armados, derrotados por un solo aparcero sin un disparo. La historia era absurda, una excusa patética para la cobardía o la incompetencia borracha. El sistema de poder en el que vivían no tenía espacio para una narrativa así. Se protegía a sí mismo, negando cualquier cosa que desafiara su premisa fundamental, la invulnerabilidad de su dominio. La verdad de la noche fue enterrada bajo el peso de la negación, descartada como una pesadilla que era mejor olvidar. Pero mientras la comunidad blanca elegía el olvido, la comunidad de libertos eligió el susurro. La noticia no viajó a través de historias detalladas, sino a través de un silencio cargado de significado. Se transmitió en la forma en que una mujer detenía su barrido para mirar hacia la parcela de Silas, en la pausa de un hombre afilando su hacha, en las miradas intercambiadas sobre los campos de caña. Los hechos eran desconocidos, pero el resultado era innegable. 9 jinetes habían ido a buscar a un hombre, y solo ese hombre parecía haber regresado ileso. No se hablaba de violencia ni de un héroe. Se hablaba de un hombre tranquilo que había entrado en la noche y había salido de ella. En la ausencia de hechos, nació una leyenda.
No era una historia de rebelión, sino de una resistencia silenciosa y profunda. La sombra del pantano, un nombre que Silas había intentado enterrar, renació no como un soldado, sino como un símbolo de que incluso en la oscuridad más profunda, la supervivencia era posible. De vuelta en la soledad de su cabaña, Silas se sentó en el borde de su catre, mirando sus propias manos como si pertenecieran a un extraño. Las había mantenido ocupadas con el trabajo de la tierra, cubriéndolas de callos para ocultar la memoria del acero y la cuerda. Pero la noche anterior, esa memoria había resurgido con una eficiencia aterradora. Recordó el peso del cuerpo de un hombre al caer, el chasquido de un hueso, la sensación del miedo de otro vibrando a través de su piel. Estos recuerdos se entrelazaron con los fantasmas de la guerra, los rostros de sus hermanos masacrados en el cráter, sus gritos ahogados por la pólvora y el odio. Había sobrevivido de nuevo, pero la victoria se sentía exactamente como la derrota. Para salvar su vida, había tenido que resucitar al hombre que había sobrevivido haciéndose el muerto, y ahora ese hombre estaba despierto, sentado a su lado en el silencio, recordándole que la paz que había construido era, y siempre había sido, una ilusión. Sacó de su bolsillo el pequeño botón de latón. El águila de la Unión estaba ahora limpia de barro, su relieve desgastado por el tiempo. Lo sostuvo en la palma de su mano, la fría superficie de metal, un ancla a una verdad que ya no podía negar. No era un trofeo de su victoria, era el precio de ella. Cada vez que lo mirara, recordaría no el triunfo, sino el costo de tener que volver a ser un arma. La paz que había buscado en el anonimato se había revelado frágil, una delgada capa de tierra sobre un campo de batalla que nunca había dejado de existir. La noche no le había devuelto su poder, le había robado su paz, le había enseñado la amarga lección de que podía huir de la guerra, pero no podía huir del guerrero que llevaba dentro. La supervivencia había llegado a expensas de la serenidad, un intercambio que lo dejó más vacío que nunca. Los días siguientes trajeron una nueva forma de silencio. El mundo a su alrededor continuó su ritmo, pero una zona de exclusión invisible se formó alrededor de su parcela. El capataz, Reeves, ahora desviaba su caballo para pasar por el otro extremo del campo, su mirada evitando cuidadosamente la figura solitaria de Silas. Los otros aparceros mantenían su distancia, sus saludos antes cordiales ahora reemplazados por un asentimiento tenso y apresurado. No sabían qué había hecho, pero sentían el cambio en el aire, el aura de peligro que ahora lo rodeaba. Su aislamiento, antes una elección autoimpuesta para proteger su paz, se había convertido en una cuarentena impuesta por el miedo de los demás. Era temido y, por lo tanto, estaba más solo. La invisibilidad que había cultivado con tanto esmero había sido reemplazada por una notoriedad silenciosa que era infinitamente más pesada de llevar. El eco de la noche se extendió de formas silenciosas pero definitivas. El joven líder se convirtió en una sombra de sí mismo, su fanfarronería reemplazada por una mirada permanentemente asustada, el brazo roto en un cabestrillo, un recordatorio constante de su humillación. Ya no montaba con sus amigos. Se le veía principalmente supervisando el trabajo desde la seguridad del porche de la casa principal. Unas semanas más tarde, Beauchamp, el viejo confederado, el único que había comprendido la verdadera naturaleza de su oponente, vendió su pequeña granja por una fracción de su valor y se marchó del condado. No se despidió de nadie, simplemente desapareció, huyendo no de un hombre, sino de la certeza de que el mundo que él creía conocer era una construcción frágil y que había visto con sus propios ojos cómo podía ser desmantelada por un fantasma de una guerra que se negaba a permanecer muerta. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de colores sangrientos, Silas estaba de pie en su porche. Observaba la niebla que comenzaba a levantarse del bayú, una exhalación blanca y familiar. Pero la sensación de santuario se había ido. Ya no veía en ella un manto protector, sino un velo que ocultaba los recuerdos de la noche. El coro de las ranas y los insectos ya no era una canción de cuna, sino una alerta, una red de centinelas que despertaban con la oscuridad. La paz que había encontrado en la noche se había transformado en una vigilia perpetua. El soldado en él, una vez dormido,
Ahora estaba de guardia. Escuchaba no con tranquilidad, sino con una atención entrenada, analizando cada sonido, cada silencio. Había ganado la batalla por su vida, pero había perdido la guerra por su paz. La noche ya no era un refugio, sino una frontera que debía vigilar para siempre. Silas se giró y entró en la cabaña. La última luz del día se filtraba por la puerta, cayendo sobre el machete que descansaba contra la pared, limpio y afilado para el trabajo del día siguiente. Lo levantó, el peso familiar en su mano. La hoja, pulida por el uso constante, atrapó su reflejo. Por un fugaz instante, la luz y la sombra se fusionaron en el acero, y no vio el rostro del aparcero, sino una versión más dura, más fría. Una silueta cuyos ojos habían visto demasiado. Volvió a colocar la herramienta en su sitio y se quedó inmóvil en la penumbra creciente de la habitación. Afuera, la noche había caído por completo. Había sobrevivido, pero la victoria no había traído luz, solo un tipo diferente de oscuridad. El silencio que ahora reinaba en su cabaña ya no era el silencio de la paz, sino el silencio pesado y eterno de un centinela en su puesto, un hombre que había ganado su libertad solo para convertirse en el carcelero de su propia alma.